Nutrición Imperfecta, edición verano con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook, y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta de la edición verano, en el que vamos a hablar de la diarrea del viajero, algo súper habitual que nos ocurre al irnos de viaje a otros lugares. La diarrea del viajero se adquiere principalmente a través del consumo tanto de alimentos o de bebidas que están contaminados con algún patógeno que causan diarrea. Ya puedan ser bacterias, protozoos, helmintos, virus. Los patógenos más habituales es verdad que son Escherichia coli y Campylobacter, aunque pueden ser más y va a depender del lugar donde estemos y del alimento con el que nos hayamos contaminado. Se considera que los países de alto riesgo para adquirir este tipo de patógeno, ¿no?, que produzca diarrea del viajero son los países de baja renta. Y además son esos países los que reciben más del 20% del turismo mundial. Por lo tanto, pues la frecuencia de la diarrea del viajero es muy elevada. Normalmente es una enfermedad, casi suena muy potente, pero es una enfermedad muy leve y autolimitada, es decir, se acaba, ¿vale? La mitad de los viajeros con diarrea del viajero lo que tienen es, una diarrea durante unos días, que es verdad que limita, normalmente estamos de viaje, las actividades del viaje, pero normalmente se pasa. Pero es verdad, y es importante decirlo, que un 10% de estas personas que tienen diarrea del viajero durante un viaje persisten con molestias o complicaciones que no van a ser una diarrea como tal, como al principio, que eso va a durar unos días, pero sí que es algo que se puede alargar en el tiempo o puede iniciar un proceso de, desde este momento nunca volví a tener mi sistema digestivo de la misma manera. Y esto es algo que veo habitualmente en consulta. Cuando paso consulta y estamos con un problema digestivo, yo siempre intento ir al inicio, ¿no? ¿Qué pasó la primera vez? ¿O desde cuándo algo cambió? Y muchas veces es algo habitual que me digan, es que me fui de viaje a tal sitio o comí un alimento en mal estado. No hace falta irnos de viaje, sino que viene de una intoxicación previa. Que esto es otro tema que no vamos a hablar hoy, pero sí que es importante tener en cuenta que ese origen, si una intoxicación, ya sea en un viaje o comiste ostras en Galicia, no hace falta que nos vayamos muy lejos, y a partir de ahí tus problemas digestivos empezaron, pues sí que hay que mirar más cositas, porque a lo mejor, han generado anticuerpos antivinculina, etc. Pero volviendo a la diarrea del viajero, ¿qué síntomas tiene? Pues evidentemente el nombre no es que sea muy secreto, sino que nos va a producir heces blandas o acuosas, lo que es una diarrea. Eso seguro. Y luego siempre va a venir acompañado con alguno de los síntomas, que normalmente son dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, a veces fiebre, ya que no deja de ser una infección, entonces no siempre cursa con fiebre, pero en muchas ocasiones, ganas de ir al baño con urgencia. Todo esto no tiene por qué ocurrir todo, pero lo más característico es esa diarrea muy acuosa. Por lo tanto, ya veremos que una de las cosas más importantes es atender a la deshidratación que nos va a causar. Cuando buscamos todos los estudios científicos sobre esto, ¿cuáles son los factores que más nos ponen que van a influir en que te contagies? Lo más principal que siempre nos pone es el lugar de destino, incluso muchas veces hablan del tipo de viaje. Todos los estudios dicen que según el presupuesto de viaje que tengamos, hoteles de buena calidad, donde nos alojamos. Y yo aquí, lo voy a contar porque es lo que dice la ciencia, pero en realidad no estoy nada de acuerdo, aquí discrepo bastante. Y es verdad que esto es un poco por defender mi tipo de viaje, que es, a mí, cuanto más cochambroso veo el puesto de comida, ahí voy, porque siento que es comida más típica, más original, más auténtica, más que original.
Y a mí me gusta ir a esos lugares de puestos callejeros, sobre todo, pues viajes al sudeste asiático, pues pues yo que sé, en Tailandia, en Filipinas, cuando he estado de viaje, a mí no me gusta ir a un restaurante de lujo, quería ir al de la calle, por precio, por supuesto, pero también porque creo que es mucho más auténtico y están normalmente las cosas mucho más ricas. Claro, aquí siempre que vemos un sitio mucho más pues callejero, vemos que las condiciones higiénicas a lo mejor no son las adecuadas y es verdad que bueno, pues lo podemos relacionar con un aumento de posibles alimentos contaminados. Pero aquí, para romper mi lanza a favor de los puestos callejeros, que esto me lo contó un amigo hace años y es que tiene toda la razón, y es que cuando comemos, cuando vamos a un puesto callejero, esos puestos compran la comida para el día y cuando terminan su género, cuando han terminado ya pues con lo que tienen, con las previsiones que tienen, pues cierran el puesto y ahí se acabó. En cambio, en los hoteles 4 estrellas, 5 estrellas, no es así. La cocina aún guarda todos esos alimentos, no compran al día, por lo tanto, aunque son alimentos frescos, no son tan al día y frescos como puede ser un puesto callejero. Y eso es verdad, aunque las condiciones higiénicas pues seguramente sean un poquito mejor. Pero bueno, al final los alimentos con más peligrosos, por así decir, son verduras crudas porque no se haya hecho un lavado adecuado. Por lo tanto, pues ensaladas es lo más común. Zumos o frutas que ya te las vendan peladas. Es importante que cuando consumamos frutas las podamos pelar nosotros. Helados y luego, por supuesto, en bebidas en las que no controlamos el hielo. Y bueno, y el agua, pero bueno, eso creo que es evidente que cuando viajamos hay que consumir agua embotellada. Pero en realidad, más que fijarnos en las condiciones, en los factores externos, el factor más importante aquí, la gran diferencia va a estar en el huésped, es decir, en nosotros, ¿no? En cada persona. Siendo más propensos a cogerlo, bueno, pues evidentemente personas que tengan una microbiota alterada. La microbiota, por si alguien no me ha escuchado ya en los 8000 episodios anteriores, es el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Bueno, cuando hablo de microbiota intestinal, que es verdad que siempre me salto el apellido intestinal y microbiota tenemos en todas las partes del cuerpo, pero bueno, la microbiota intestinal va a ser ese conjunto de microorganismos que va a tener una función, diferentes funciones. Una de la función de la microbiota, de parte de la microbiota, es la protectora, es decir, son microorganismos que están ahí para protegernos. Lo hacen de diferentes maneras. Primero, teniendo esa capa de protección, esa primera barrera en el intestino, y luego también generando sustancias que van a acidificar el medio, van a hacerlo más ácido para que patógenos no se puedan instalar allí. Pues, por ejemplo, generan peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es el agua oxigenada. Eso va a hacer que el ambiente sea muy ácido y por lo tanto nos va a proteger de cualquier patógeno. Si no tenemos esta microbiota bien, si la protección no está adecuada y si encima tenemos una alteración, muy poca diversidad o cualquier cosa, eso va a hacer que dos personas en contacto, imagínate que vas con tu pareja de viaje, una tiene la microbiota perfecta y la otra no tanto, pues es posible que comáis la misma comida y a una persona le afecte o no. Esto pasaba mucho con el COVID, que se decía al principio, pues no sé quién ha estado en contacto con no sé quién y a este le ha pasado y era como un misterio. Bueno, no es tan misterioso. Es qué capacidad tiene tu cuerpo, en este caso la microbiota, de evitar que ese patógeno se quede en tu cuerpo generando problemas, ¿no? En este caso, una diarrea. Luego también se ve que en los factores que influyen personas con antecedentes de patología gástrica, de estómago, y los que utilizan inhibidores de la bomba de protones, es decir, el omeprazol, pantoprazol, cualquier producto que llamamos antiácido, estos que evitan la producción de ácido en el estómago. Oh, sorpresa, estarás pensando, ¿no? Pues evidentemente, como siempre os digo, el utilizar este tipo de fármacos lo que hace es inhibir la producción de ácido, que ese ácido estomacal, entre otras funciones, tiene esa función de protección, de evitar que, pues si nos comemos un pad thai en Tailandia y tiene Campylobacter, porque yo qué sé, pues la verdura que le han echado estaba contaminada y no se ha cocinado lo suficiente o no se ha lavado bien, pues mi ácido del estómago evite que ese patógeno llegue, porque en un ambiente ácido ya sabéis que pues, no se proliferan los microorganismos, ¿no? Igual que ocurre en el intestino, como os decía antes, pues ese pH del estómago que tendría que estar en torno a 2, pues lo evitaría. Si estamos tomando un inhibidor de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol, pues ese pH estará en 5, en 6, lo cual no evitará que consumamos ese alimento con ese patógeno que llega al intestino.
Y esto lo añado yo, que no viene en todos los estudios que me he estado leyendo para hacer este episodio, pero bueno, toda persona que tenga una hipocloridria sin estar consumiendo ningún inhibidor de la bomba de protones, sino pues simplemente que tenga poco ácido por estrés, alimentación, tener una gastritis, bueno, cualquiera de estas cosas puede hacer que evidentemente pues no tengamos esa primera barrera de protección y por lo tanto que más posibilidades, más papeletas de desarrollar esta diarrea del viajero. ¿Y cómo la evitamos? Bueno, primero pues eso, como os decía, cuidando lo que bebemos. Intentar beber siempre agua embotellada, que esto es fácil, pero es verdad que, por ejemplo, cuando pedimos algún batido, algún helado, algún refresco, nos lo pueden dar con hielos y ahí ya pues perdemos esa seguridad. Como ocurre en Sexo en Nueva York también, pues si habéis visto la película que de repente una de ellas bebe agua de la ducha porque se relaja en la ducha y abre la boca, bueno, pues tampoco. O sea, no nos volvamos locos, pero bueno, evidentemente al ducharnos pues también estamos en contacto ahí con el agua. Las recomendaciones te dicen pues que cuidado con los alimentos, que evites alimentos crudos o poco cocinados, como os decía, pues a lo mejor es momento de evitar ensaladas, intentar pelar tú la fruta, no consumir frutas apeladas. Lo mismo pasa pues cuando vamos a tomarnos un batido, que además es muy típico en este tipo de lugares. Lavarte bien las manos, porque si pasas todo el día por ahí y luego vas a comer y no te has lavado las manos, para esto va muy bien o lavarnos o el típico gel hidroalcohólico, que bueno, que no soy muy fan porque es bastante pues pegajoso, pero bueno, es una buena opción. Y luego pues en todos los sitios te recomiendan cuidado con los vendedores ambulantes, pero aquí no será el podcast porque ya os digo que soy muy fan de la comida callejera. Casi prefiero recomendaros que tengáis una buena microbiota antes de ir, que os va a servir para muchas cosas, a que tengáis una microbiota horrible y que tengáis que estar todo el viaje mirando y pensando dónde vais a comer porque no podéis comer en la mitad de los sitios. Es una recomendación un poco más a grandes rasgos, pero ya os digo, yo no os voy a prohibir comer comida callejera porque a mí me encanta. Pero ¿qué pasa si desarrollas una diarrea del viajero, ¿no? Que te coges algo. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es saber que cuando tenemos una diarrea no debemos cortarla, ¿vale? A no ser que, yo que sé, te vayas a meter en un avión y no puedes hacer otra cosa. Es decir, el típico Fortasec solo va a ser para momentos de urgencia. Si tenemos una infección, nuestro cuerpo pues abre compuertas y dice, aquí fuera todo porque yo aquí tengo algo que no es bueno. Y por eso se produce esta diarrea. Por lo tanto, si yo corto, me estoy dejando la infección dentro, ¿vale? Es decir, evitar cortar ese tipo de diarreas. Y como nos estamos deshidratando, ya sea solo por diarrea o también vómitos, intentar mantenernos hidratados. Para eso es importante beber muchos líquidos, pero el agua no lo vamos a tolerar. Necesitamos soluciones de rehidratación, el típico suero oral. Que esto en el episodio el primero que hice sobre este verano, que es sobre el botiquín, que llevarte en el botiquín, una de las cosas que os recomiendo siempre es llevar suero oral, que son, en España se venden en la farmacia, son unos sobrecitos que son para echar en agua, en 1 litro de agua, e ir bebiéndolo durante el día. ¿Por qué recomiendo este tipo de suero? Porque ya tiene la composición perfecta para rehidratarnos. Tiene el sodio y el potasio en sus medidas justas, tiene también azúcar para reponer carbohidratos, tiene, bueno, pues todos los nutrientes que necesitamos. Si estás en tu casa, ¿se puede hacer un suero con un poquito de bicarbonato, de limón, de azúcar? Sí, pero como estamos de viaje, pues yo creo que es la mejor manera. Son unos sobres, no ocupan nada, son muy baratos. Y esto lo echamos en agua y lo vamos bebiendo durante todo el día. Aquí lo he dicho 1000 millones de veces, pero lo vuelvo a repetir. No bebas Aquarius. El Aquarius tiene una composición que no es buena para la rehidratación, porque es muy rico en sodio y muy pobre en potasio, lo cual justo en una diarrea no queremos. De hecho, el uso de Aquarius puede generar una diarrea mayor, una diarrea osmótica que se llama. Por tanto, con este suero tenemos para rehidratarnos y para alimentarnos, porque tiene un poquito de azúcar, bueno, no va a ser la alimentación de nuestra vida, pero tenemos que dejar descanso y bajar esa inflamación que tiene en ese momento el sistema digestivo. Descansa lo máximo posible y, por supuesto, cuando empieces a poder comer algo, vamos a empezar a comer algunos alimentos que sean muy suaves para que no irriten las paredes del intestino. Por lo tanto, aquí vamos a eliminar tanto fibra, es decir, todo lo que recomendamos siempre de mucha verdura, fruta, cereales integrales, legumbres, es justo lo que no vamos a tomar ahora. Necesitamos alimentos de muy fácil digestión sin que tenga pues ese exceso de fibra de dificultar la digestión.
Por lo tanto, aquí por eso siempre se toma pues algo de arroz blanco, algo de patata cocida, proteína muy suave, pues pollo, pavo. Un poquito más adelante quizás el huevo, que como tiene grasa también lo vamos a retirar, porque no hemos dicho, pero vamos a bajar el exceso de grasa, pues porque el exceso de grasa retrasa el vaciamiento del estómago, lo que va a hacer que el intestino sea más lento. Por lo tanto, vamos a evitar esos grasos, por supuesto, picantes. Pues tiramos de pues alguna fruta, podemos meter algún plátano o una manzana, algo de arroz, pollo. Y esto, por supuesto, cuando te apetezca comer ya algo. Normalmente, ¿cuánto duran este tipo de diarrea del viajero? Pues 24, 48 horas. Si estas 48 horas han pasado y sigues con una diarrea abundante, sigues teniendo diarrea muy líquida y urgente, bueno, evidentemente hay que ir al médico. Evidentemente hay que ir con un seguro de viaje siempre, que esto, no sé si lo dije en el episodio del botiquín, pero por supuesto, porque bueno, pues a lo mejor hay que ver qué está pasando más y a lo mejor necesitas y precisas de un antibiótico. Y por supuesto, una vez que haya pasado como estas 24, 48 horas y ya empiezas a tolerar algo, ¿qué hay que hacer? Tomar probióticos. En este caso, ¿qué tipo de probióticos te recomiendo? Algo así generalista que te puedas llevar al viaje, pues un probiótico multicepa que tenga tanto lactobacillus como bifidobacterias, que son las bacterias que más tenemos en el intestino y que bueno, que nos ayuden un poquito a repoblar esa limpieza que hemos hecho sin darnos cuenta, y también tener en cuenta que bueno, que si nos hemos cogido este virus o esta bacteria es porque nuestra microbiota no estaba muy bien, así que revisar cómo tenemos esa microbiota protectora, eso os lo podéis dejar para después del viaje, pero evidentemente es una señal de que algo ahí no ha funcionado todo lo bien que debería haber funcionado. Y por supuesto, si alguien a tu lado ha cogido esta bacteria comiendo lo mismo, haciendo el mismo plan, que tengas en cuenta que tu microbiota te ha salvado de una y te ha salvado de fastidiarte un par de días del viaje. Así que agradécelo y sigue comiendo bien de fibra y alimentándote bien para darle las gracias y para tenerla bien para el viaje siguiente. Y con esto finalizamos el episodio de Diarrea del Viajero. Espero que no estés escuchando esto de manera urgente en un viaje porque te ha pasado y no sabes qué hacer. Pero si es el caso, pues espero que puedas aplicar algo y seguir disfrutando del viaje. Como siempre os digo, si os gusta este contenido podéis darle a me gusta o seguirme en la plataforma donde me estéis escuchando. Y por supuesto, lo más importante es que se lo paséis y lo compartáis con aquellas personas que les pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Edición Verano, aquí, en Nutrición Imperfecta.